a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en el área de Quibaima. Licencia de conducción de Venezuela ya no sirve para Aruba, según lo que indicó el cuerpo policial. SETAR cumple 40 años de existencia. Habitantes en Colombia bajo el agua. Representación diplomática de Venezuela en los Estados Unidos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos el día de hoy con noticias locales, con un fuerte accidente que se registró en el área de Quibaima entre dos vehículos. Según lo que indicaron las autoridades, los daños materiales fueron considerables y varias personas resultaron heridas. Esta mañana ocurrió un accidente bastante fuerte en el área de Quibaima hacia el lugar para ir hacia Balashi, donde se registró este fuerte accidente. En esta oportunidad, tanto la policía, la ambulancia y también los bomberos tuvieron que llegar con urgencia. A la llegada de las autoridades se encontraron con un accidente bastante fuerte, en donde dos vehículos quedaron bastante destruidos y personas también resultaron heridas. De hecho, uno de los conductores que estaba herido se encontraba en la parte interna de este vehículo Toyota Yaris. De inmediato cerraron las vías desde la cruzada Mondifierno hasta la rotonda Drive-In. La unidad de rescate de los bomberos también se presentó en el sitio y allí esta unidad empezó a cortar las latas de la puerta del Yaris para poder sacar al conductor herido, que al parecer tenía uno de sus pies pegado en la parte de abajo del dashboard. La policía de tráfico y el departamento técnico empezaron a hacer su investigación y conjuntamente con los testigos, quienes dieron a conocer lo que había ocurrido y que jugó un rol importante en el accidente. El conductor del Yaris venía desde la parte sur e intentó pasar un vehículo que iba por la parte norte en esa subida y allí no se percató que venía el otro vehículo. Como consecuencia, allí colisionaron de manera frontal. Después de un rato, los bomberos lograron cortar las puertas del auto, quebrando la parte del dashboard, sacando a la víctima, que se había fracturado uno de sus pies, y allí fue trasladado al hospital. Cambiando de tema, en el pasado muchas personas de origen venezolano que tenían su licencia de conducción de Venezuela la podían simplemente cambiar por la licencia de conducción de Aruba. Sin embargo, lo que indicó el cuerpo policial, esto ya no es posible y la persona que desea también tener su licencia de conducción de Aruba deberá pasar normal el examen teórico y el examen práctico. Como sabemos anteriormente, las personas que tenían licencia de Venezuela podían cambiarla por la licencia de conducción de Aruba. Sin embargo, esto ya no es posible, según lo que indicó recientemente la vocero del cuerpo policial, la señora Liliana Rasmein. Ella explicó que anteriormente había un tratado que se conoce como el Tratado de Ginebra, que permitía que las personas que tenían licencia de conducción de Venezuela simplemente a través de un papeleo se hacía el cambio para la de Aruba. Ahora, las personas que, por ejemplo, tienen licencia de Venezuela y desean obtener la licencia de conducción de Aruba, deberán hacer todo el proceso normal, el cual es la prueba teórica, donde está la mesa y colocan distintos casos en donde el conductor deberá decir al momento en que se enfrente a ciertos casos, pero también las preguntas que hace parte de la situación teórica. Sin embargo, para lo que trata la prueba práctica, también la persona deberá hacer su prueba de manejo conjuntamente con las autoridades, demostrando que se sabe comportar en el tráfico de Aruba. Después de esto, de pasar el examen teórico y práctico, podrá obtener su licencia de conducción de Aruba. Nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba, SETAR, este año está celebrando 40 años de existencia. El día de ayer, el señor Roland Cruz, su director, nos estuvo comentando lo que han sido estos 40 años de existencia, de dónde ha venido la tecnología, dónde estamos en el presente y lo mejor, lo que viene para SETAR, para el futuro y más que seguro para la comunidad. El pasado, lo que era importante para nosotros, yo lo dije que era la raíz de la compañía. Es muy importante para la compañía, era parte tecnológico,
cultural y también los empleados, porque ellos son la parte más importante de la compañía. Y yo hablé también un poquito de cómo comenzamos con teléfono de casa y después vino internet, celular y todo eso. También sobre la cultura. Fuimos empleados públicos y cambiamos a ser empleados de una compañía con contrato con SETAR. Y después vino también la parte de los empleados. Cuando un empleado desea trabajar en SETAR, significa que lo que ellos quieren hacer, deben hacer, es todo el día aprender y leer mucho y querer seguir adelante. Eso es muy importante para empleado aquí. Y también aquí todo es a base de inglés y performance. Hay que producir, hay que tener pasión por el trabajo, etc. Y para poder trabajar aquí. Después, y hablamos también después lo que vamos a hacer ahora, más importante adelante. Ahora ya tenemos casi la mitad de la isla, vamos a tenerlo este año. Tenemos la mitad ahora, vamos a tratar de llegar a terceras partes de la isla, más del 60% conectado, no conectado, pasar por la casa o por el negocio. El 2020, el próximo año queremos, es nuestra intención, nuestra meta, de hacer 100% de lo que es cobertura. Vamos a pasar, todas las casas van a tener la posibilidad de pedir a fibra. SETAR va a ser, como decimos en inglés, una compañía all fiber. Y vamos eliminando todo el cobre, coax, vamos a eliminarlo y vamos a hacer toda fibra. Y al mismo tiempo también vamos a ser una compañía con 5G y LTE solamente. Eso va a pasar en los años que vienen. Y ya tenemos ahora en Aruba, para que tengan una impresión, tenemos ya 50% de los clientes conectados con 5G. Muy importante, 5G es quinta generación y ya tenemos más de 45,000 gente de Aruba conectado. Y con LTE y 5G tenemos más que 90% conectado sobre esas tecnologías. Los próximos años vamos a conectar más porque 5G va a ser el futuro. Hablando de los sistemas que vamos a tener, inteligencia artificial, vamos a tenerlo por supuesto, pero vamos a concentrar en servicio para el cliente, eficiencia de la compañía también, para tener mejor alarmas en la tecnología que tenemos aquí en nuestro centro de la infraestructura. Y el último, por supuesto, son los empleados. Necesitamos gente que tiene mucha gente de Haití y ahora ya tenemos una tercera parte de la compañía que son gente que tienen grados universitarios, tienen bachiller o máster. Y esa gente lo vamos a necesitar. Y para sobrevivir tenemos gente que tiene pasión, que pueden ir con los cambios que vamos a tener. Eso es más o menos lo que hablé un poquito. Y algo muy importante también, no lo dije, pero te voy a decir ahora. La gente que viene de los turistas, 90% de ellos, más del 90% vienen con 5G. Entonces tenemos también para ellos, quieren venir aquí y tener lo más mejor. Y te puedo decir otra cosa también. Para el Caribe, ahora tenemos probablemente, no solamente el Caribe, mundialmente, somos unos países seguros en la región. Estamos en el top, lo que es 5G o de la velocidad posible que gente puede tener en la red. Estamos en el top de la región. Ahora, en este momento. Tenemos también, lo que anunciamos también hoy, es que vamos a subir como dice, la velocidad del Internet desde 150 a 400 megabits por segundo. Es un 2,5 más velocidad. Y también queremos agradecer nuestra clientela, los clientes de SETAR. Tenemos también más de 500,000 de florines para obras caritativas y para enseñanza. Y vamos a hacer este año que viene, vamos a hacerlo para Aruba, para devolver a nuestro cliente.
Empezamos nuestra ronda internacional en el área de Riohacha, en Colombia, que se encuentra bajo el agua. A través de lanchas, los ciudadanos tienen que transportarse de un lugar a otro debido a las fuertes inundaciones. La comunidad pide la presencia de las autoridades. Movilizándose en canoa por las vías y sacando aguas de sus viviendas. Así amanecieron varios de los habitantes de Riohacha luego de las fuertes lluvias de las últimas horas que causaron inundaciones. Me transporto aquí porque hay vecinos que a veces necesitamos una ayuda que lo saque allá a la otra calle y con ese medio lo podemos transportar a la otra calle. Oiga, tremendo, tremendo. Eso fue como desde la 1 hasta esta parte sin dormir. ¿Ha venido algún organismo de socorro? No ha llegado nadie todavía. Esperemos que llegue en el transcurso del día. Son decenas de barrios los afectados y sectores inundados donde las familias intentan rescatar los pocos enseres que les quedaron. Piden ayudas humanitarias. En la calle 27, el barrio La Loma, es un barrio muy afectado cuando llueven esas lluvias fuertes. En el día de hoy me encuentro afectada, demasiado afectada por la problemática de esta lluvia. He perdido todo lo perdí aquí. Solamente tengo mi vida, de mis nietos. Hay problemática con el puente, tenemos las mismas inundaciones de siempre, con el agua al pecho, niños pequeños de 2, 3 años, todos se nos dañaron, los closets, las neveras, todo, estamos en nada y nadie nos da ninguna solución. La alcaldía de Riohacha avanza en un censo de afectados y evalúa acciones inmediatas para ayudar a los damnificados. Y nos vamos ahora a Perú, en donde en las últimas horas fue detenida una mujer que sería la cabecilla de una banda conocida como Los Pulpos, en donde el principal sospechoso es su pareja. Ella, cuando la detuvieron, dijo que no tenía nada que ver. Duro golpe a Los Pulpos. ¿Qué tienes que decir, Casey? ¿Algo que decir a...? Soy inocente. ¿Eres inocente? Gracias a la trazabilidad del dinero que movían entre Bolivia, Chile y otros países de la región, las autoridades capturaron a quien sería el rostro femenino de la organización criminal. Esta mujer, nada más y nada menos, es la encargada de dirigir todo el dinero en el circuito tanto de Perú, Trujillo, como de la región a nivel internacional. Se trata de Casey Alessandra Salvatierra Vigo, detenida en Bolivia tras más de 50 meses de búsqueda en el marco de un operativo internacional. Estas son las primeras imágenes de su traslado a Juliaca, donde será puesta a disposición de las autoridades peruanas. Salvatierra tenía una orden de captura internacional y, según la policía, es una integrante activa de Los Pulpos. Será puesta a disposición ya del juzgado de Trujillo para que sea sancionada por estos delitos de secuestro, sicariato y otros conexos bajo los presupuestos jurídicos de cadena perpetua. Esta mujer estaría directamente vinculada al secuestro del hijo de una exregidora del distrito del Porvenir, quien permaneció cautivo durante 14 días en 2021. Cruz Torres cuenta con alerta roja de Interpol y es señalado como responsable de homicidios, extorsiones y recientes atentados con explosivos en Trujillo. El programa de recompensas del Ministerio del Interior ofrece 500.000 soles por información que permita ubicarlo. Y nos vamos ahora a la frontera entre Ecuador y Colombia, exactamente en el puente de Rumichaca, que se encuentra literalmente en pausa. Y esto ha causado no solamente que de la parte colombiana y del área ecuatoriana tengan problemas, por lo que tratan los productos que constantemente pasan por la frontera. La frontera de Rumichaca, uno de los principales pasos del comercio internacional, permanece prácticamente paralizada. En un lunes habitual, alrededor de 250 camiones cruzaban este punto. Sin embargo, este 2 de febrero apenas lo hicieron 50 unidades y bajo el régimen aduanero anticipado. Esta caída responde a que gran parte de las mercancías previstas para esta semana se adelantaron, mientras las empresas permanecen a la expectativa de que la medida arancelaria entre Ecuador y Colombia sea revisada. La carga en este momento está en pausa, ya no tenemos solicitud por parte de los importadores y exportadores hacia las empresas de transporte. Con la vigencia de los nuevos aranceles y la tasa de seguridad, cerca de 6.000 toneladas dejaron de fluir este lunes por el puente internacional de Rumichaca.
La Asociación de Transporte Pesado del Carchi, que agrupa a 32 empresas y alrededor de 800 transportistas, movilizaba cada lunes cerca de 100 camiones cargados con productos como arroz, aceite, mango y enlatados, entre otros. Hoy, en cambio, no llegó ninguna carga a la frontera. Uno de los sectores más afectados es el bananero, que atraviesa su temporada alta de exportación. Y nos vamos ahora con la vicepresidenta de Venezuela, la presidenta encargada en estos momentos, Delcy Rodríguez, quien anunció que viene ahora también para lo que trata la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos y las representaciones que van a tener frente a los Estados Unidos después de los acercamientos que han tenido. Recordemos que hoy se cumple exactamente un mes desde la captura de Nicolás Maduro. Sí, bueno, muy buenas tardes, desde aquí del Palacio de Miraflores. Acabamos de sostener una reunión muy importante, una reunión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibiendo a la representante diplomática del gobierno de los Estados Unidos, la señora Laura Dogu, quien ha arribado al país para iniciar esta fase de conversación, esta fase de trabajo, esta agenda de trabajo que ha anunciado nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que involucra sobre todo el abordaje de las diferencias, de las controversias, como lo anunció la presidenta, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos hecho un repaso, de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos, temas económicos, y la instalación tanto en Venezuela de la representación diplomática del gobierno de los Estados Unidos, que estará encabezada por la señora Laura Dogu, como la instalación en Washington de nuestra representación diplomática, que la presidenta encargada ha designado a nuestro embajador Félix Plasencia como representante diplomático ante los Estados Unidos, y estará instalándose con su equipo en los próximos días. Es una etapa de trabajo, es una revisión exhaustiva de todas las vías de cooperación que vamos a estar desarrollando en los próximos meses. Y ahora vamos a Colombia con una historia de una mujer que por primera vez decidió empezar a donar sangre en Colombia, y esto después de que ella vio muchas campañas de concientización para lo que trata la escasez de sangre en algunos lugares. Lorena nunca había donado sangre. Hoy decidió vencer el miedo y sentarse por primera vez en esta camilla. La verdad estaba muy nerviosa. Siempre, toda la vida, como que uno escucha que la gente dona sangre, pero nunca me había atrevido. Y sé que aunque esto es un dolor momentáneo para mí, pues le puede ayudar a muchas personas. Entonces por eso tomé la decisión de donar. Su decisión se dio con el firme propósito de poder ayudar a salvar hasta 3 vidas. En mi caso particular puedo donar cada 4 meses. Entonces pues sí espero hacerlo porque pues además eso, según lo que me explicaban, oxigena el cuerpo. Entonces también pues además de darle beneficio a alguien, también pues tengo un beneficio. Como ella, Bogotá necesita miles de donantes. Al inicio de este 2026, las donaciones de sangre en la capital cayeron un 12%, una disminución que tiene en alerta a la red distrital de bancos de sangre. Es grave porque no tenemos la suficiencia para poder atender todos estos pacientes que requieren transfusiones sanguíneas en cada una de las instituciones. Las reservas han llegado a niveles que preocupan. En Bogotá se requieren mínimo 1.575 litros de sangre en reserva que se utilizarían para 5 días. Actualmente solo hay sangre para 2 días, es decir, 630 litros. Cualquiera de nuestros familiares puede estar hospitalizado y necesitarlo, y tenemos que recordar que esta donación voluntaria, una persona dona y salva 3 vidas, porque salen 3 hemocomponentes que son glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Mensualmente la ciudad requiere alrededor de 20.000 donantes de sangre para transfundir a más de 7.000 pacientes en el mes. Cada día en promedio, 194 personas requieren una donación para mejorar su condición de vida, quienes estarían en riesgo con la baja disponibilidad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Conmociones cerebrales en los niños pueden ser muy peligrosas. Conversaciones gratis es el nuevo emprendimiento.
sponsor oficial del Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Del 72 nos dice y demuestra que nos sacó, celebra y contagia como vibra. Ahí nos baila, goza, canta, fiesta y novedad y cuídanos isla. Pasoveanos está en la amable, gente a gran naturaleza nos está responsable. Nos sigue brillando, como vibra, celebra sin olvidar, Aruba está en los lugares. Van serio, sin miedo, van serio, sigue brillando, como vibra. Una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Share your Pringles Carnival moments y gana $200 Turcimax. Eating Pringles, taste nice así. Come Pringles, pop the flavor. The official snack of the carnival. Share your Pringles en Desbacanal. Share your moments, and for prices. Pop the flavor, pop the flavor, pop the flavor. Share your Pringles Carnival moments y gana $200 Turcimax. Visita a página de Facebook de compra para más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado muchos expertos, cuando un niño se golpea y tiene cualquier tipo de contusión cerebral, esto podría impactar de una forma muy negativa su proceso de crecimiento. Sin embargo, según lo que han indicado, algunos padres de familia no les prestan la debida atención. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Normalmente están vinculadas con los accidentes de auto o los deportes de contacto, pero las conmociones cerebrales les pueden ocurrir a cualquiera, incluso a los niños pequeños, los cuales se lesionan en caídas. El Dr. Sean Rose del Hospital Nationwide Children's dice que dado que los niños pequeños no siempre tienen las palabras para explicar sus síntomas, las conmociones cerebrales pasan a menudo inadvertidas o no se diagnostican correctamente. Agrega que debido a eso, alrededor de 1 de cada 4 niños menores de 6 años que sufren una conmoción cerebral desarrollará síntomas prolongados. Rose es el autor principal de una nueva investigación que halló que cuando los niños de entre 0 y 6 años sufren una conmoción cerebral, pueden tener síntomas como cambio de comportamiento, irritabilidad excesiva, cambios del apetito, socialización disminuida, dolores de estómago y dependencia o apego aumentado, todos síntomas que pueden afectar sus vidas diarias. Rose recomienda consultar con un médico si se sospecha una conmoción, porque identificar los síntomas temprano puede ayudar a evitar problemas de largo plazo. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta mujer en Miraflores, en el Perú, que ofrece conversaciones gratis. Es el nuevo emprendimiento, pero también el nuevo movimiento que se ha desarrollado en el Perú. Una peruana se viralizó en redes sociales tras ser captada ofreciendo conversaciones gratis en el distrito de Miraflores, en Lima, Perú. La singular propuesta rápidamente despertó la curiosidad de transeúntes y de usuarios. Este clip alcanzó las 2 millones de visualizaciones. En este clip se muestra a una mujer interactuando con personas que se animaron a sentarse a conversar con ella sin ningún costo. Lejos de tratarse de una broma, la protagonista entabla una conversación con transeúntes. Además, se lee un cartel que señala conversaciones gratis. La original propuesta generó una ola de comentarios, en su mayoría positivos, destacando la creatividad y el mensaje detrás de la acción. Algunos usuarios señalaron que la joven logró convertir lo que muchos verían como un simple meme en una experiencia social significativa. Tras la viralización del contenido, se conoció que la protagonista del clip es voluntaria del movimiento de Free Conversations y que sería coach profesional certificada por la ICF.
El objetivo es que cualquier persona que lo necesite puede hablar con alguien y tener una conversación. Y vean lo que podría ocurrirle a un empleado de un lujoso lugar en donde al parecer y cámaras de seguridad habrían registrado el momento en que él junto con su hijo estaban disfrutando en una piscina. La noche se había cerrado por completo cuando las luces del parque acuático ya estaban apagadas y los toboganes en silencio. En medio de ese escenario vacío, un papá y su hijo rompieron la rutina. Corrieron, saltaron y se lanzaron hasta una de las piscinas que se encontraba en la parte de arriba. Como si fuera poco, según lo que indicaron, al parecer esta persona trabajaría en este lugar, lo que le podría haber costado por poco el empleo a este padre, que allí junto a su hijo entraron una noche a este lugar acuático. El hombre trabajaba allí y aprovechó que el lugar estaba cerrado para poder ingresar junto a su hijo durante la noche. Sin público, sin filas, sin personas que de pronto pudiesen decirles que no, allí era un momento especial, pues su hijo estaba cumpliendo 11 años y quería disfrutarlo de una manera totalmente distinta. El hecho ocurrió en el área de Rusia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de los vuelos hacia Bogotá con la aerolínea LATAM y nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix. ¿Listos para despegar hacia Bogotá? LATAM Airlines ya conecta Aruba con Bogotá de manera directa 3 veces a la semana, lunes, viernes y sábado. Descubre todo lo que tiene para ti la capital colombiana. Para más información, ingresa a la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a esta adorable mascota. Por un descuido de su dueña, este perrito se fue hasta la silla del conductor, en donde ella estaba lista para salir. En apenas unos segundos, una escena cotidiana se transformó en un fenómeno viral gracias a la espontaneidad de un perro y la sorpresa de su dueña. En el video se observa cómo una mujer desciende de su auto para retirar unas bolsas. Todo ocurre de manera natural hasta que al regresar encuentra a su perrito ya ubicado en el asiento del copiloto, listo y expectante para salir. La secuencia muestra a la mujer realizando una tarea habitual, mientras su mascota aprovecha el breve descuido para acomodarse en una posición privilegiada dentro del vehículo. El perro, con una actitud tranquila y paciente, se sienta en el asiento del acompañante, mirando hacia adelante como si se esperara a que su dueña terminara de hacer sus quehaceres para retomar el viaje. En este breve instante, capturado sin guión ni preparación, logra transmitir la naturalidad y la complicidad de que puede surgir entre una persona y su mascota. Las imágenes reflejan la cotidianidad de muchos hogares, en donde los perros forman parte activa de las rutinas diarias y en ocasiones sorprenden con gestos inesperados que despiertan ternura. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.